Buen día para todos esos jóvenes que en esta hora están visitando el canal de Iglesia Familia Benecer Candelaria. En este maravilloso día quiero enviarle un saludo especial a los jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Uruaco Atlántico, en Buenaventura, en Cartagena y próximamente en San Antonio, Sucre. En esta hora vamos a estar compartiendo una poderosa palabra, pero primeramente vamos a orar para colocar este momento en las manos de Dios. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Padre, oh Dios, por este momento, Señor. Te pido que seas tú tomando el control de este momento, Señor, tomando el control de mi vida, Señor. Y te pido, Señor, oh Dios, que en esta hora seas hablando a tu pueblo, Señor. Que en esta hora, Señor, sea hablando a cada joven, Señor. Que tu palabra, oh Dios mío, Señor, cumpla el efecto, Señor, en los corazones de cada uno de los jóvenes, Padre. Yo te pido en esta hora, Padre, que seas colocando corazones dispuestos, Señor, oídos abiertos para recibir y atesorar tu palabra, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que todo, Señor, en esta hora se ha hecho conforme a tu voluntad, Padre. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra en esta hora se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Voy a estar leyendo para todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Ellos se volvieron orgullosos y cada vez pecaban más y más contra mí. Así que yo cambiaré su gloria en desgracia. En esta hora, el tema de hoy es: conoce a Dios. Conoce a Dios. Y el título: que no se te olvide. Que no se te olvide. Amén. Estuve viendo la historia de un hombre, su testimonio impactante. Este hombre asistía a una iglesia y este hombre llegó a escuchar la palabra, llegó a escuchar cuán bueno era Dios, todos los beneficios y todo lo grande que es Dios. Pero llegó un momento en que este hombre se apartó de Dios, este hombre se alejó de Dios y vinieron consecuencias a su vida. Este hombre estuvo al borde de la muerte. Este hombre tuvo un accidente que terminó en una sala de urgencia. Lo tuvieron que operar y por la misericordia de Dios se salvó y su alma no se perdió. Eso quiere decir que si nosotros, joven creyente que me estás escuchando, nos alejamos de Dios, vamos a sufrir consecuencias. Y en este tiempo es necesario de apegarnos a Él, de acercarnos cada día más. Amén. En esta hora traigo 3 consecuencias que trae el no conocer a Dios. Y la primera consecuencia es la destrucción. El libro de Oseas habla acerca del amor de Dios hacia su pueblo, a pesar de que el pueblo no le correspondía, a pesar de que Israel se encontraba pecando contra Dios, se encontraba en la idolatría. Ese motivo por el cual llegó la destrucción a Israel, porque Dios le había dado gloria a Israel, porque Dios le había dado un lugar, Dios lo había puesto en alto, Dios había hecho que las naciones que estaban a su alrededor respetaran a Israel,
porque Dios estaba con ellos. Pero Israel se volvió orgulloso. El pueblo de Israel se volvió orgulloso y terminó alejándose de Dios. Y esto trajo destrucción a su vida. Esto trajo consecuencias. Es muy importante, joven que me escuchas, recuerda el tema. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Es muy importante conocer a Dios, joven, en este tiempo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Primeramente, acercándonos a Él, teniendo una comunión con Él por medio de su palabra, por medio de la oración, ya que esto nos va a ayudar, esto nos va a dar fuerza. Joven que me estás escuchando. Y déjame decirte que cuando nosotros no tenemos esa comunión con el Señor, cuando nosotros no nos acercamos a Él, no escuchamos su consejo, cuando nosotros no estamos allí en su presencia para recibir la instrucción de Dios, nos comienza a ir mal. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos la capacidad, que nosotros estamos preparados para en esta vida tener éxito en todo, pero nos engañamos de una forma sorprendente, porque nosotros los jóvenes somos personas que están empezando a vivir, que nos falta por conocer muchas cosas. Y cuando caemos en el estado de creer que tenemos la capacidad suficiente, ahí comienzan los errores. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo no escuchamos el consejo de Dios, cuando tú y yo no nos acercamos a Dios, se abre un espacio para nuestras ideas. Comenzamos a andar en nuestros propios caminos y allí es cuando vemos la destrucción. Allí es cuando sufrimos el daño en nuestra vida. Y además de eso, sin Dios no podemos hacer nada. Está registrado en su palabra. Porque apartado de mí, nada podéis hacer. Eso quiere decir que cualquier meta, cualquier proyecto, cualquier sueño que nosotros tengamos, si no tenemos a Dios como garantía, tarde o temprano, ese sueño, esa meta se va a venir abajo. ¿Y por qué? Por el sencillo motivo de que no tenemos la sabiduría, no tenemos el conocimiento de lo alto. Y vamos a terminar cometiendo errores que en el día de mañana nos vamos a lamentar. Así que, joven, recuerda, conoce a Dios, porque Dios no quiere que llegue la destrucción a tu vida, joven creyente que me estás escuchando. Y visita, joven, te invito en esta hora a que te acerques a Dios, a que recibas a Cristo en tu corazón, porque Dios quiere evitar el sufrimiento en tu vida, porque Dios quiere evitar la destrucción en tu vida. Dios no quiere que pases por todas estas situaciones. Así que hoy te invito a que conozcas a Dios, a que te acerques. Ese es la primera consecuencia, la destrucción. La segunda consecuencia es el rechazo. Y lo podemos encontrar en Oseas capítulo 4, versículo 6, parte B. Dice así: ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. El pueblo de Israel había propuesto, había decidido en su corazón el no conocer a Dios, porque la palabra dice, como no quisiste conocer, eso quiere decir que el pueblo de Israel había tomado una decisión. El pueblo de Israel había tomado la decisión de ir en pos de dioses ajenos.
El pueblo de Israel no quería escuchar a Dios, no quería escuchar su consejo, sentía un rechazo hacia Dios. Y es algo que sorprende porque nosotros, teniendo en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros, joven creyente, teniendo en cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti, teniendo en cuenta de dónde te sacó y todo lo que hoy te ha brindado, debes ser agradecido. Yo debo de ser agradecido con Dios. Debo de amarle por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y el pueblo de Israel se encontraba rechazando a Dios, al Dios que un día lo sacó de Egipto, de la esclavitud, al Dios que hizo milagros, al Dios que un día lo hizo libre. El pueblo de Israel estaba siendo malagradecido con Dios. Joven, es hora de examinar nuestra vida, creyente que me escuchas. Es hora de examinar nuestra vida y ver cómo estamos siendo con Dios. Si estamos siendo agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida o estamos siendo malagradecidos. Y algo impactante dice en la palabra, dice: ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. O sea que Dios, al ver que su pueblo se encontraba en este estado, Dios, al ver que su pueblo se encontraba en la idolatría, que su pueblo se encontraba en el pecado y que quería su corazón seguir estando allí, en ese lugar, Dios decidió de rechazarlos, de dejarlos en sus caminos. Pero algo que me enseñaba el Señor es que el rechazo de Dios no era por pagar mal por mal. No era que porque el pueblo de Israel le estaba rechazando, Dios le iba a rechazar. Sino era que Dios le estaba rechazando para darle una enseñanza, para que aprendieran de que lo que estaban haciendo estaba mal, de que el camino que estaban llevando estaba mal, porque estoy seguro que cualquier persona que tiene a Dios en su corazón y está haciendo el mal, si ve que Dios se manifiesta en su vida, va a creer que Dios lo está probando. Entonces, Dios decidió rechazar al pueblo de Israel, decidió alejarse para que ellos vieran de que Dios los había abandonado, de que sus caminos, los caminos que estaban llevando eran malos. Joven, debemos de tener cuidado, debemos de cuidarnos, debemos de no rechazar a Dios. Recuerda que Dios siempre quiere el bien para ti y para mí. Que cuando Dios nos aconseja por medio de su palabra, es porque Él quiere que nosotros estemos bien. ¿A cuántos jóvenes no estamos viendo en este tiempo que están fuera de Dios y que están sufriendo tanta dificultad, que están viviendo situaciones críticas y da dolor? Y tú que tienes a Cristo en tu corazón, estás rechazando ese tesoro. Hay otros afuera que quieren lo que tú tienes. Y tú que estás aquí, rechazas lo que Dios te está dando. Así que es tiempo de no rechazar a Dios. No estamos en tiempo de rechazar a Dios. Estamos en tiempo de recibirle. Estamos en tiempo de aprender, de aceptar su consejo porque trae beneficio para tu vida y para mi vida. Amén. Esa es la segunda consecuencia que trae el no conocer a Dios, el rechazo. La tercera consecuencia que trae el no conocer a Dios es la desgracia. La desgracia. Vamos a leer el significado de desgracia para que podamos tener una idea clara
de su significado. Dice, situación o suceso que produce gran dolor y sufrimiento. Esa es la tercera consecuencia, la desgracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, va a llegar la desgracia a nuestra vida. Y lo podemos encontrar en el versículo 7 de Oseas. Vamos a leerlo. Dice, ellos se volvieron orgullosos y cada vez pecaban más y más contra mí. Así que yo cambiaré su gloria en desgracia. Mira que Dios se encontraba furioso con el pueblo de Israel, porque a quién no le da indignación. Pongamos el ejemplo, sé que Dios no es como los seres humanos, pero pongamos el ejemplo con una persona natural. ¿Qué persona natural que se porte bien con una persona, que siempre busque hacerle de que esa persona se sienta bien y que esta persona le pague mal? ¿Quién no se siente mal cuando una persona es desagradecida? Mira, y en este libro de Oseas, Dios manda al profeta a que se case con una prostituta y le dice que la ame, aunque ella le sea infiel. Le dice que tenga hijos, aunque algunos no sean de él. Y dice de que los sufrimientos personales que tuvo el profeta Oseas son algo similar a la desilusión que tuvo Dios con el pueblo de Israel. ¿Por qué viene la desgracia, joven, a nuestra vida? Por no conocer a Dios, por no querer conocer a Dios. Y dice el versículo 7 que el pueblo de Israel se volvió orgulloso, se engrandeció al ver que Dios le había bendecido, que Dios le había exaltado. El pueblo de Israel se sintió que ya era autosuficiente, que ya podía salir adelante sin Dios. Y decidió cambiar al Dios eterno, al Dios de la vida, al Dios que un día los hizo libres, que un día los sacó de la condición en la que se encontraban, de casa de servidumbre en Egipto. Se olvidó Israel y decidió cambiar al Dios eterno por los dioses paganos. Joven, creyente que me escuchas, recuerda que solamente hay un Dios que merece la gloria y la honra. Que solamente hay un Dios vivo, que solamente hay un Dios eterno que está en los cielos, aquel Dios que te creó a ti y me creó a mí. Por eso te digo, joven, que debes honrarle, debes serle fiel al Dios que te dio la vida, para que no sufras, para que no llegue destrucción y desgracia a tu vida. Amén. Esta ha sido la palabra, joven que me escuchas. Recuerda, la primera consecuencia de no conocer a Dios es la destrucción. La segunda consecuencia de no conocer a Dios es el rechazo. Y la tercera consecuencia de no conocer a Dios es la desgracia. Así que, joven que me escuchas, es de beneficio el conocer a Dios. Así que esforcémonos por acercarnos, esforcémonos por estar allí en comunión en la palabra, porque es de beneficio para nuestra vida. Amén. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar, mas no de la presencia del Señor.
Amado Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora te pido, Señor, que me ayudes cada día, oh Dios, a conocerte más, Señor. Te pido, oh Dios mío, que derrames en mí, oh Dios, el deseo de búsqueda de tu palabra, Señor, y de la oración, Padre. Yo te pido que me ayudes a conocerte porque no quiero que llegue la destrucción a mi vida, Señor. No quiero que llegue el rechazo a mi vida. No quiero que llegue la desgracia a mi vida, Padre, oh Dios mío. Yo quiero, oh Dios mío, conocerte, Señor. Yo quiero disfrutar de tu bendición, Señor. Yo quiero, oh Dios mío, disfrutar de esa vida, Señor, oh Dios, que tú ofreces, Padre. Y te pido que esta palabra, Señor, oh Dios, sea cumpliendo el efecto en los corazones de los jóvenes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.